buenas tardes, bem-vindos a todos, bem-vindos a todos à Cátedra de Design, Arte e Ciência. Estamos hoje para uma nova sessão. A cátedra ela tem essa interesse e objetivo de articular a relação entre design, arte e ciência e promover revisar métodos teóricos e práticos, sendo apresentados por professores, artistas, cientistas, convidados. A cátedra é um sistema aberto que facilita a aplicação de metodologias experimentais e inovadoras que respondem aos desafios contemporâneos a partir de dinâmicas próprias de investigação e criação. Então, nesse contexto de pensar e produzir em rede, agradecemos novamente as parcerias institucionais que validam e consolidam este encontro. A Universidade Jorge Tadeu Lozano, na figura do professor Dr. Felipe César Londonho, a Universidade de Buenos Aires, na pessoa do professor Dr. Martin Groisman, a Universidade do Chile, na pessoa do professor Dr. Daniel Cruz, a Universidade Federal de Goiás, na pessoa do professor Dr. Cleomar Rocha, e a Universidade Autônoma do México, na pessoa da professora doutora Tânia Aedo. Este semestre, a coordenação da cátedra ela acontece aqui no Brasil, através da rede Media Lab Brasil, e nós temos aqui professores e universidades representando essa rede. O Media Lab UFG, com o professor Dr. Cleomar Rocha, Media Lab Instituto Mauá de Tecnologia, com a professora doutora Águeda Carvalho, o Media Lab Unifespa, com o Dr. Teófilo Augusto da Silva, o Media Lab UNB, com o professor Dr. Antenor Ferreira Correia e a professora doutora Suzete Venturelli, o Media Lab PUC Campinas, na minha figura, Luísa Paraguai, o Media Lab Unicamp, com o professor Dr. Hermes Renato Hildebran, o Media Lab Unesp, com a professora doutora Regilene Sarzi Ribeiro, e o Media Lab UFMT, com o professor doutor Renan Vinícius Aranha. A cada semestre, o tema da cátedra desenvolve diferentes temáticas, e neste estaremos trabalhando as paisagens híbridas, uma noção que se baseia na integração de ecologias ambientais e digitais para atribuir diversos sentidos à habitabilidade das paisagens, a partir da memória como ação coletiva em um presente contínuo, interativo e participativo. Para alcançar esses sentidos, propõe-se a cocriação como metodologia e prática social transformadora na dimensão espacial e temporal da paisagem, permitindo assim a consolidação de redes e novas interações que abordam a solução dos problemas locais dentro do entendimento de suas relações e complexidades. Gostaríamos de agradecer mais uma vez ao Instituto Mauá de Tecnologia, na figura da pessoa do reitor, professor José Carlos de Souza Júnior, que está sediando a cátedra nesse semestre, e toda a equipe de produção, que tem aí a coordenação da professora doutora Águeda Carvalho. E também a querida professora Silvia Buitrago, da Faculdade de Artes e Design, da Universidade Jorge Tadeu Lozano, que tem colaborado conosco nessa coordenação brasileira. E aí eu passo a palavra para a professora Diana Castel Blanco, que será mediadora também na sessão de hoje. Muito grata. Muchas gracias, estimada Luisa. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok, perfecto. Bueno, también un saludo especial, no sé si el vicerrector Felipe César Londoño nos acompaña. Un saludo a los colegas del Media Lab Brasil, a los asistentes, a los estudiantes y desde luego a nuestras invitadas muy especiales del día de hoy, a Hanna Mesaros Martín y Jane Victal Ferreira. Bien, la metodología de estas cátedras creo que ya todos las conocemos. Inicialmente voy a hacer una suerte de introducción a cada una de las presentaciones que van a hacer nuestras invitadas para luego dar paso pues a sus exposiciones y a las preguntas que nuestros estudiantes del doctorado en diseño, arte y ciencia pues tienen preparadas y seguramente algunas otras preguntas que nuestros invitados, nuestros asistentes puedan hacer a las ponentes.
El abordaje inicial, vamos a iniciar con Hanna Mesaros, a quien va a presentar posteriormente uno de nuestros estudiantes, Germán, del doctorado. El abordaje inicial que vamos a tener el día de hoy al tema de los paisajes híbridos atiende a una mirada, dijéramos que expandida, contemporánea, sin duda, sobre las intersecciones que pueden pasar con relación a las geografías de los lugares, las huellas o los vestigios que dan cuenta de las prácticas que acontecen en esos lugares y las formas de representación de aquello que pareciera ser irrepresentable sobre los efectos que tienen esas huellas. Sin duda hay múltiples tópicos de interés que nuestra exponente va a presentarnos. No sé, la criminalización de las formas de vida no humanas, las nuevas terminologías de la violencia, la memoria de la tierra, entre otras. Sin embargo, creo que la posibilidad expandida o la posibilidad híbrida de los paisajes o del paisaje en este caso, que Jara nos va a exponer, radica principalmente en que estas intersecciones de las que hablo anteriormente, casi que se aparecen con una imagen del paisaje que se instala, como diría Hannah, o que instala un modo de ver y por tanto un modo de ejercer poder sobre el lugar. De ahí que hay una muy interesante perspectiva, creo yo, sobre el poder político y social de las formas técnicas y estéticas de la representación del paisaje. Entonces, por supuesto, para abordar estos temas, Hanna Mesaros será quien nos presente a continuación. Sin embargo, antes, por supuesto, voy a presentar a Germán Gómez, el estudiante que dinamizará la conversación con Hanna. Germán es diseñador visual de la Universidad de Caldas, especialista en estética de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estética e historia del arte y doctorado en diseño, arte y ciencia y doctorando en diseño, perdón, doctorando en diseño, arte y ciencia de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, institución también a la cual está vinculado como docente en la Facultad de Artes y Diseño. Sus proyectos de investigación-creación se ubican desde una perspectiva historiográfica que se pregunta por la imagen, la materialidad y sus representaciones en la gráfica local y nacional. Algunos de sus proyectos destacados son Geografía, presentada en el Quinto Salón Internacional de Arte Digital de La Habana, en Cuba. Chica Plástica, presentado en el 40º Salón Nacional de Artistas Colombianos. Bosques Vírgenes, presentado en el 9º Festival Internacional de la Imagen de Manizales. Logos, en la 56ª Bienal Internacional de Arte de Venecia, en Italia. Y en Devic, presentada en la 9ª Bienal de Arte de Florencia, Italia, Alter Expo, New York, y la Feria Intersum en Colonia, Alemania. La tesis doctoral propuesta por Germán para desarrollar durante sus estudios de doctorado en diseño, arte y ciencia trata de la interacción entre el diseño, la biología y los materiales. Se denomina Entrar y salir del bosque, una expedición al territorio de 3 especies de árboles nativos y endémicos de Colombia declarados en peligro de extinción. Entonces, te doy paso, Germán, para que puedas presentar a nuestra primera invitada, Hanna Mesaros. Adelante, Germán. Gracias, maestra Diana. Un gusto saludarlos a todos y todas. Y bueno, pues para mí es un placer poder presentar a Hanna, darle la bienvenida a la cátedra DAC. Hanna es artista, cineasta y escritora. Tiene un doctorado del Centro de Investigación en Arquitectura Goldsmiths, Universidad de Londres. Desde 2012 forma parte del equipo Forensic Architecture, una agencia que investiga violaciones de derechos humanos en el mundo, incluyendo las que promueven estados, fuerzas policiales, militares y entes públicos y privados. Con Forensic Architecture lideró durante 2 años la investigación con la Comisión de la Verdad de Colombia, que culminó con la exposición Huellas de Desaparición, la cual se encuentra itinerando actualmente en nuestro país. Gran parte de este proceso investigativo puede ser visto en la página web de la Comisión de la Verdad. Ha expuesto en las Casas de las Culturas del Mundo en Berlín 2014, en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona 2017, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM México en el 2017, en el Centro de Arte Contemporáneo Castillo Wachowski en Varsovia y en Documenta 13 y Manifiesta 13.
Pues bueno, Ana, bienvenida y adelante con tu ponencia. Gracias por estar aquí. Wash. Primero, gracias a todos ustedes por la invitación y para el espacio de presentar mi trabajo. Voy a hablar en español. Yo sé que pues algunos de ustedes están en Brasil y obviamente pues qué pena, pero yo no entiendo portugués. Am, y mi primer idioma es inglés, entonces a veces yo necesito un par de momentos de pensar, pero estoy intentando. Bueno, el punto de partida para mi trabajo es obviamente este concepto de la tierra proscrita. Am, bueno, ¿qué es la tierra proscrita para mí? Am, bueno, mi punto de partida para el concepto es la criminalización histórica y también actual de la planta de coca. Am, bueno, la historia es lo siguiente. En 1961, la Convención Única sobre Estupefacientes prohibió el cultivo de coca. Se le dio el poder a los estados para destruir coca cosechada ilegalmente para la producción de drogas, pero además para destruirla en su estado salvaje, surgiendo que la planta en sí misma es culpable ante de los ojos de la ley, incluso desde antes de entrar en contacto con los seres humanos. Bueno, mi metodología usa unos métodos basados en la práctica artística, combinando la investigación académica con vídeo, con fotografía. Entonces, bueno, es como una combinación de algunos métodos. Lo primero es investigación de archivo, que es un trabajo crucial para entender la historia del desarrollo de la fumigación aérea utilizando herbicidas en contextos de guerra y agricultura industrial. Pero también es importante para mi práctica artística haciendo documentales. Una gran parte de mi trabajo es reconstruir la historia del uso de la fotografía como método de evaluación y verificación de la destrucción de plantas con herbicidas. Estas fotos en la pantalla son un ejemplo de esta práctica en el contexto de Inglaterra y su relación con sus colonias. Registran un experimento en Kenia, en África, con los herbicidas que forman los componentes del agente naranja. Um, y la siguiente imagen es un ejemplo de Vietnam utilizando agente naranja como un defoliante en la estrategia de contrainsurgencia. Y bueno, esta historia es muy crucial para entender también el uso de glifosato y los herbicidas en el contexto de Latinoamérica e incluso en Colombia. Am, la siguiente método que yo utilizo es el trabajo de campo, am, que para mí implica un largo trabajo con distintas prácticas agrarias en diferentes partes de Colombia. Am, este es un ejemplo en Urabá, pues, cerca de la comunidad de Paz. Am, pero también, pues yo tengo muchos ejemplos de este trabajo. Este es en el Cauca.
grueso, no más desarrollado. Creo que es que lo que pasa es que la importancia del injerto son estas las salidas, ¿sí? Y aquí es donde van a hacer el nuevo palo. Aquí lo tenemos bien clarito, vean. Aquí está injertado. Entonces, estos nuditos son los que dan, el nuevo palo que van a hacer aquí. Entonces hay que saber desde dónde se corta para que. Bueno, solo más para mostrarles un momento. Am, y, y también, bueno, mi trabajo con campesinos en distintos lugares en Colombia también es el punto de partida para el método que utilizamos en el caso que desarrollamos con la Comisión de la Verdad, que tiene que ver con el despojo de tierras en Urabá. Y el desarrollo de esta práctica que se llama testimonio situado, que es una práctica pues que viene de Forensic Architecture, pero la práctica históricamente tiene que ver más con ambientes urbanos. Y lo que hicimos con el caso de Urabá es rehacer y repensar el método para casos de violencia medioambiental. Um, pero la metodología viene de mi experiencia con trabajando con campesinos en diferentes partes del país sobre sus memorias de fumigación aérea. Um, bueno, el próximo método es trabajar con diversas prácticas de mapear. Por ejemplo, colaborando con expertos en análisis de teledetección o imágenes satelitales. Um, Esto es un ejemplo en Putumayo de Puerto Guzmán. Y es un análisis a través de diferentes años en que pues la comunidad habían sido fumigados muchos tiempos. Am, Ese es un ejemplo de un antes y un después. Este es el antes, este es el después de una fumigación también en el Putumayo, pero en la frontera con Ecuador en 2007. Am, bueno, también yo uso también análisis aérea, que es diferente que el análisis con imágenes satelitales, y es más un trabajo de fotointerpretación. Este también es el Putumayo en el año 91, ah, antes de los años intensos de fumigación. Am, También mi trabajo es, es una manera de repensar la generación o la producción de datos en sí mismos. Este es un ejemplo de mi trabajo con los datos que la ONU o the Office on Drugs and Crime ah, produjo sobre las fumigaciones aéreas con datos que vienen de la Policía Nacional de Colombia. Y eso es un compuesto de todos los años que ellos tienen mapas para las zonas en donde habían sido fumigaciones en Colombia. Am, bueno, la siguiente práctica que yo tengo es la cartografía participativa. Este es un ejemplo mapeando tierra
utilizando fotos aéreas tomadas desde globos y cometas. Y yo utilizo esta práctica con comunidades afectadas por violencia ambiental. Esta es una imagen tomada en el norte de Cauca, en una recuperación de tierra con el ASIN, ah, en la frontera con el Valle de Cauca. Um, estoy hablando un poco rápido, pero podemos ampliar en algunos de estos métodos en la conversación. Bueno, estoy trabajando con todos estos métodos como una respuesta a los problemas de escala y temporalidad en los crímenes contra el medio ambiente. En el caso de violencia ambiental, no todo es visible por la escala espacial y también la temporalidad de procesos de violencia que son más allá de nuestros tiempos como humanos. Materiales obtenidos con técnicas de análisis de vídeo o imágenes satelitales necesitan también el testimonio humano y también el testimonio no humano. Y para mí es importante la experiencia y la experticia de personas que viven con la tierra. Entonces, con estos materiales, yo empecé a construir un archivo que se llama La Tierra Proscrita. Am, bueno, este archivo descansa en el umbral donde el campo cultivado se encuentra con la selva. Este límite es difuso, pero también es un sitio crucial de choques políticos y culturales. Allí, las prácticas campesinas subvierten la agricultura industria moderna, cuya visión solo puede contemplar la tierra en términos de su potencial económico. Esta frontera, la selva-campo, es el lugar en donde dos imaginarios conflictivos sobre el uso de la tierra chocan y donde uno de los dos, lo del campesino, está en peligro de extinción. No solo es la forma de cultivar o las plantas cultivadas, es la vida misma en su totalidad. Las culturas que trabajan con la tierra son quienes están desapareciendo. Entonces, la idea con mi documental, y esto es un screenshot de mi documental utilizando AI en un campo que había sido fumigado por muchas décadas en el Guaviare, es concentrarme en esta frontera y la producción de datos sobre ella. Y este es otro momento en la película en donde pusimos a un píxel adentro de un campo de coca. No sé si ustedes pueden ver, pero hay un píxel acá. Y grabamos el píxel desde arriba, desde un punto de vista de un dron en el Putumayo. Y bueno, así como, pues obviamente la película es sobre la planta y su desaparición, pero también es sobre los datos y las imágenes generadas sobre la desaparición de la coca. Y yo, pues el documental tiene dos lugares. Principalmente en el comienzo está en Guaviare y aquí me enfoco en la experimentación con
herbicidas en la década de los 80 y eso es lo que pues el campesino en el comienzo de mi película está hablando sobre su memoria de este momento. Pero también Guaviare, pues la parte sobre Guaviare es sobre la documentación aérea de la zona desde esta década, desde los años 80, para llevar a cabo la práctica de erradicación forzada. Y el segundo lugar está en Putumayo y es más una conversación a través de diferentes perspectivas de recolección de datos sobre el cultivo de coca, que es un poco como lo que ustedes están mirando acá. Pero también tiene, tiene muchos recreaciones de memorias. Es, Ese es un ejemplo de una memoria de protejando el cultivo de coca con agua panela. Um, y era una pues colaboración con un campesino que es todavía un cocolero en la zona. Um, y bueno, yo no sé qué tanto tiempo yo tengo. Ustedes pueden decirme. Te quedan Te más o menos 10. quedan Dale, 10 Lucía. minuticos, te quedan. Sí, ¿Qué? 10 minutos. 10 10 minutos, Hannah. Oh, 10 minutos. Oh, 10 minutos, ok. Entonces tenemos tiempo. No, no tenemos tanto tiempo. Am, bueno, esto es por un lado, para hablar sobre mi trabajo de documentación y haciendo documentales. Am, para mi trabajo más académico, yo dividí mi tesis doctorado en 4 marcos de visión, que son también sus propias escalas. Am, y bueno, el primero es como, el marco se llama agotamiento, pero tiene que ver con el am, agotamiento del suelo, y también agotamiento ah, de hojas. Voy a hacer, no sé si con hello me. La siguiente marca es la hoja misma. Bueno, voy a pasar esto. Y luego yo tengo el marco del campo. Gracias. Es un trabajo con el cual me identifico mucho porque pues mi práctica tiene que ver con especies también declaradas en peligro de extinción y que de una u otra forma todos estos conflictos y todo esto que hemos vivido en Colombia pues ha llevado a estas especies a colocar. En ese punto yo trabajo con materiales que provienen de árboles y árboles que son endémicos y nativos. Y pues ahí. Te preparé 3 preguntas a partir de los 2 textos que nos diste para, para esta fase. Uno que fue el de Defoliando el Mundo y el otro de Licopedia. Y también te preparé una pregunta porque tú mencionas durante todo tu proceso el asunto del archivo que me parece que en estos diálogos es fundamental para la memoria que está allí. Entonces, pues bueno, la primera pregunta es del texto de Foliando el Mundo, en el que enuncias que el vivir en medio del cataclismo del cambio climático y lo que a veces se llama el antropoceno
desestabiliza las otras cimentadas compresiones de la naturaleza, obligando a hacer una reorientación de las percepciones occidentales dominantes de las relaciones entre las especies. ¿Consideras que esta reorientación de la comprensión de las especies y nuevos nichos ecológicos que empiezan a surgir en las zonas donde se dan los ecocidios deba realizarse desde una perspectiva transdisciplinar en busca de comprender y democratizar lo que allí está pasando? Esa es como mi primera pregunta alrededor de lo que puedo interpretar de tus textos y de la presentación que hiciste allí. ¿Tienes tu micrófono apagado, Hanna? Qué bueno, pues primero gracias por todo su trabajo y gracias también por sus preguntas. Bueno, lo primero es como, sí, como yo dije en la presentación, para mí es importante para entender una violencia que no es como un momento o solamente como tiene que ver en una escala, o sea, más humana, que necesitamos comprenderla en una manera un poco más como diversa que otras situaciones de violencia. Y por eso es importante que trabajamos en una manera interdisciplinaria, pero también, sí, como yo dije, es como en una manera conjuntamente con personas de diversas perspectivas y experiencias. Um, y en eso, sí, mi trabajo con científicos de teledetección o o biólogo, biólogos, también con personas de historia o arquitectos o incluso campesinos y con sus experiencias, expertencias con la tierra son fundamentales para el trabajo en sí mismo. Ok, muchas gracias. Tenía otra pregunta y esta es más desde mi experiencia personal. Yo durante mucho tiempo tuve una relación muy profunda con el cultivo de orquídeas, bromelias y algunas plantas que, digamos, en estas regiones y en estas partes donde tú trabajas, pues son muy predominantes. Hay un asunto allí con la denominación, digamos, desde los lenguajes que interactúan con ellas. Por ejemplo, muchas plantas como las orquídeas, algunas comunidades las condicionan como parásitas o muchos animales con los que se relacionan les tienen como una carga de tipo esotérico. Por ejemplo, a las mariposas, algunas las condicionan como, como insectos de mal agüero. ¿Consideras que el imaginario popular que recae sobre las especies, la forma como se nombran o la forma como se estigmatizan o como se mitifican dentro de algunas comunidades, ha llevado a establecerlas como proscritas y que esto las haya llevado también a procesos de clasificación en listas de extinción? Tienes el audio, estás muteada. No, qué pena, es que yo tengo casi un traductor, un intérprete en la habitación. Sí, sí necesito una ayuda con el idioma. No, estoy pensando porque es una buena pregunta. Am, y yo creo que como pues la historia de la relación con lo proscrito y la tierra es muy larga, ¿no? Entonces, yo no sé si, obviamente, los
imaginarios populares sean impactados por este concepto, por lo que es como prohibido o proscrito. Am, pero yo no sé muy bien si, pues, es que son muy diversas. Es que tenemos ejemplos, por ejemplo, de pez, o sea, what are pests? Fish? No, pests, Ah, I don't know. insectos, Oh. Ah, pestes. pestes, ¿sí? Okay, Pestes, pests. pestes. Y como la historia, por ejemplo, de erradicar, por ejemplo, mosquitos, es un ejemplo de esto, pero obviamente no estamos como acabando con la especie de mosquitos, pero eso tiene otra historia que obviamente es sobre como la interacción con lo humano, con lo no humano y la transformación a través de prácticas de erradicación con lo no humano. Y obviamente el mosquito, por ejemplo, es mucho más diferente que, por ejemplo, el mosquito en el pasado por exactamente las prácticas de los humanos para erradicarla y controlarla. Y no sé, eso es solamente un ejemplo, pero yo creo que el ejemplo de la coca es distinta porque pues es un esfuerzo de erradicarlo o erradicarla en, en paisajes como, sí, selváticas, pero también tiene que ver con pues, un gran mecanismo económico en el mundo que también está completamente, pues, es otra cosa que muchos más ejemplos de, de cosas no humanas como pestes o plantas que están también prohibidas en el mundo. Am, y un poco para mí es importante pensar a través de estos plantas que son también marihuana y amapola y peyote y todas estas plantas que han prohibidas en el mundo para pensar en qué pasó, no solamente en la planta, pero también en los ecosistemas de la planta, cuando el paisaje en sí mismo también está proscrita. Am, bueno, yo no sé si yo contesto la pregunta, pero es bueno como es un ejercicio bueno pensar a través de diferentes ejemplos. Y, por ejemplo, yo tengo en el libro de Belicopedia, también yo tengo el ejemplo del hipopótamo de Pablo Escobar, que también es otro ejemplo. Por ejemplo, está muy conectado. Hay una conversación ahora en Colombia sobre, pues, la, el fate, o sea, what is fate? Destino. Destino, el destino de estos hipopótamos, que ahora están como nombrando como una especie invasivo, ¿cierto? Y la idea de erradicarlas. Am, y yo sé que pues una discusión un poco fuerte entre personas que son animalistas, Mm. animalistas, sí,
y otras personas que, pues científicos y muchas más personas que están preocupadas por el destino de muchos ecosistemas en el país, ¿cierto? Entonces, no es una discusión a veces que es como blanco y negro, um, pero es bueno pensar a través de estos ejemplos. Entonces, sí. Ok, sí, digamos como muy en línea con lo que respondes frente a qué se condiciona y qué no se condiciona, me parece muy importante. Y la última pregunta que preparé leyendo tus textos y viendo algunos de los videos que circulan tuyos en internet, hablas mucho del archivo, igual en la conferencia lo nombraste. ¿Cuáles, cuáles consideras que deben ser las características de un archivo contemporáneo para poder dilucidar ese antes y ese después de las formas de violencia? Eso que hablas como de Dure en el texto de Belicopedia. Qué pena, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Sí? ¿Cuáles consideras que deben ser las características de un archivo contemporáneo para dilucidar ese antes y ese después de las formas de violencia? Sumado a que en este momento pues estamos haciendo una recolección de datos, como lo que haces tú de interpretación de fotografías satelitales, por ejemplo. O sea, ¿cómo son esas configuraciones que consideras que deben tener los archivos contemporáneos para hablar de esa memoria, de ese Sí, antes, de después? sí, yo estoy pensando que, pues, tal vez lo primero, y eso es muy importante, que muchas personas que están, por ejemplo, en estas zonas del país, Guaviare, el Putumayo, están estaban recolectando sus propios archivos desde hace muchos años. Por ejemplo, yo tengo una artista en el documental Jessica, ella es de Putumayo y desde pues hace pues su niñez, niñez, Yes. niñez, ella está pintando como los efectos de la fumigación aérea um, en su medio ambiente. Entonces, esto para mí es una parte muy importante de este como archivo, por ejemplo. También hay otras personas que pues tienen como sus propios mapas, por ejemplo, los mapas de Javier que yo mostré en el comienzo de mi presentación. Él tiene como mapas de su visión, de sus tierras, um, y sobre la idea de agricultura en la zona sin guerra. Y eso también para mí es, sí, pues todos estos materiales y perspectivas son importantes recoger y reconocer cuando estamos hablando sobre un archivo que pues, no es un archivo que estamos pensando. Es que yo creo que no tenemos una idea de este archivo y de hecho estoy trabajando en esto. Y también, pues, el archivo no es solamente con las personas en estas zonas. Por ejemplo, estoy trabajando con el archivo del proyecto de Georgetown University que se llama National Security Archives. Ellos tienen un archivo de documentos um, clasificados de los Estados Unidos que, que registran los años de la fumigación aérea en los años 90 y 2000. Y estos documentos también para mí son conven- com- com-
¿cómo qué? Components? Componente. Componente muy importante de un archivo de la tierra proscrita o de un archivo que pues tal vez no tiene un antes, por ejemplo. O y no sabemos el después tampoco. Entonces, estamos recolectando muchas cosas de pues de estos archivos que pueden ser como en un departamento en los Estados Unidos o en una casa en Putumayo. Y tiene que ver con la misma experiencia de violencia medioambiental. Y eso para mí es como el trabajo de mi documental, es recoger y mostrar estos archivos y estas prácticas de trabajo en el mismo tiempo y espacio. Pues Hanna, muchas gracias por tus respuestas a mis preguntas, a la interpretación que hice de tus textos. Y bueno, pues doy paso nuevamente a Silvia para que presente al siguiente invitado y muchas gracias. Gracias. Gracias, Germán, pero creo que tenemos algunas preguntas. Rápidamente, Diana, adelante. Gracias, Silvia. Bueno, igualmente, Hanna, muchísimas gracias por tu presentación. Además, agradecemos el esfuerzo que haces para podernos dar, pues para que nos podamos entender aún este tema pues del español que tú mencionas. Yo quería preguntarte algo o pedirte de pronto que nos ampliaras un poco con relación a dos ideas que tú presentas en los textos que nos compartiste y que de hecho al principio de tu presentación hiciste alusión a ello. Tiene que ver con dijéramos, la idea multiescalar, en algún momento, la idea de la escala para mirar el paisaje, para construir esos modos de ver. Tú en algún momento, en algo muy bello pues que escribes en el texto, hablas de lo que supone la mirada desde el cielo y la mirada desde la tierra. Cuando miramos este paisaje desde el cielo, pues lo que representamos es de un tipo, de un tono, pero cuando lo miramos desde la tierra, lo que representamos probablemente es otra cosa, o no sé si otra cosa, pero por lo menos complementaria a lo que pasa desde el cielo. Y también en algún momento tú dices que se trata de pensar la representación de la naturaleza y lo que la naturaleza representa. Entonces, a mí me queda un poco como o me llama la atención cómo tú consideras que esas formas de representación de la naturaleza, desde el cielo o desde la tierra, están en un permanente conflicto, que de alguna forma eso construye esas disputas por el territorio, esas disputas por la memoria, esos conflictos por el pasado. Es decir, que la representación, de alguna manera, participa del conflicto del pasado. Entonces, me gustaría que nos ampliaras un poquito esta idea. Bueno, sí, pues una gran parte de mi trabajo es sobre el rol o el papel de la fotografía aérea en el desarrollo de la estrategia de erradicación forzada, ¿cierto? Entonces, yo tengo pues esta mirada que pues tal vez muchas más personas en académica, pero también en los artes, tienen que, pues es una crítica en frente de la representación, pero también la representación desde este punto de vista que está como arriba. Pero yo, para mí no es como, es importante entender el rol de la fotografía, pero para mí también es interesante pensar en estos diferentes de escala, um, para también pensar
en cosas, por ejemplo, que no podemos ver desde esos puntos distintos. Por ejemplo, estoy trabajando ahora en un proyecto en Costa Rica que se trata pues de los acuíferos que son, am, que son obviamente cosas invisibles am, en alguna manera. Pero estoy mirando en una cosa un poco interesante, mirando la transformación de ríos que son visibles desde un punto de vista de arriba, pero desde la tierra uno no puede percibir una transformación porque pues uno no puede tener como esta distancia, pero también no es sobre la distancia, es sobre la capacidad de tener como, como años y años y años de transformación. Entonces yo estoy como pensando también en nuestra habilidad de ver transformaciones en escalas de tiempo y también en escalas de espacio, ¿cierto? Am, Otro ejemplo que es interesante con ríos am, es la desaparición de agua, por ejemplo, am, que es más visible, yo creo, en un nivel más cerca de la Tierra que por ejemplo, en una imagen aérea. Entonces, yo creo que y n- la cosa para mí es como yo no quisiera, ¿cómo se dice? Like prioritize, Prioriza. priorizar un punto de vista. Estoy trabajando como desde muchos puntos de vista porque yo creo que necesitamos comprender todas. O sea, y yo tengo como mi crítica también, pero yo creo que necesitamos trabajar desde estos puntos de vista Escalas. también. Escalas. Sí, Escalas. escalas. Because you're not on reference, right? You're not referring to points of view, but also Yeah. the scales of analysis that have to make something. Vale, Hanna. Pues muchísimas gracias, Hanna, a ti por tu presentación y esperamos mantener este contacto y seguir ampliando, seguro, muchas más cosas que tienes en tu proceso de investigación, en tu trabajo de campo en general. Por mi parte, me satisface mucho que hayas podido acompañarnos hoy. Estoy segura pues que a nuestros invitados y a nuestros estudiantes también. Bueno, vamos a dar entonces continuidad a nuestra segunda invitada en el día de hoy. Estamos hablando, yo espero no estar diciendo mal el nombre, Jane Victal Ferreira. Si me equivoco, por favor me disculpas y me corriges. Bien, Jane busca identificar la condición y las formas de ser del llamado caipirá, un tipo humano en peligro de extinción que habita espacios híbridos entre el campo y la ciudad, siendo capaz de moverse entre determinantes naturales y artificiales en estos ambientes, recuperando temporalidades más expandidas en un esfuerzo por sostener la existencia, cultivando la tierra y relacionándose con un mundo que se desvanece. Para presentar a nuestra invitada, tenemos a dos de los estudiantes del doctorado en Diseño, Arte y Ciencia, Omar David Martínez y Juan Alejandro Álvarez. Voy a presentarlos brevemente también a ellos. Omar David es estudiante del doctorado en Diseño, Arte y Ciencia de nuestra Universidad Getafe Lozano, es profesor asistente del programa de Diseño Industrial de la Universidad de Nariño, maestro en Diseño Industrial, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como profesor, investigador y empresario. Actualmente, Omar adelanta su investigación doctoral desde la perspectiva de la ancestralidad,
buscando afianzar espacios de reconocimiento de los procesos y monumentos relacionados con las ceremonias de ayahuasca y sus aproximaciones y reconocimientos desde diferentes posturas socioculturales en los departamentos del Putumayo y de Nariño. Por otro lado, Juan Alejandro Álvarez, también estudiante del doctorado, es diseñador industrial con estudios de maestría en creatividad e innovación organizacional y, ya lo digo, estudiante del doctorado en diseño, arte y ciencia. Se ha desempeñado como investigador científico y consultor gubernamental con diferentes ministerios nacionales, como director técnico de programas de innovación empresarial, es coautor del libro Gestores de Innovación Empresarial y actualmente es director del programa de diseño de la Universidad de La Salle en Colombia. Su interés doctoral plantea como hipótesis que el reconocimiento y entendimiento de las epistemologías y cosmotécnicas en grupos étnicos amazónicos, grupos indígenas, relacionados con sus actos creativos en actividades relacionadas también con el del diseño y el arte, permitiría la reescritura de los parámetros creativos en entornos multinaturalistas con sus propias cosmogonías. Doy paso entonces a Juan Alejandro para que por favor nos introduzcas a nuestra segunda invitada. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto poder estar acá. Doctora Jane, bienvenida. Muy complacidos con mi compañero David también de las lecturas y creo que también es un mensaje de todos los compañeros de la asignatura de seminario que hemos tenido la oportunidad de acercarnos a este mundo tan maravilloso que usted nos ha compartido a través de estas dos lecturas. Voy a empezar haciendo una presentación de la doctora Jane, por lo cual también me disculpo si no estoy pronunciando el nombre como debe ser. La doctora Jane es profesora titular del programa de posgrado en Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica de Campiñas, donde integra las líneas de investigación, teoría, historia y crítica de la arquitectura y el urbanismo. También, dentro de la gestión de la arquitectura y el urbanismo, el diseño y la innovación en la misma universidad. Es licenciada en Arquitectura y Urbanismo por la Pontificia Universidad Católica de Campiñas. Tiene maestría y doctorado en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad de Sao Paulo, postdoctorado en King's College London, es consultora ad hoc de la FAPEPS y de la CAPES, fue tutora del programa de Educación Tutorial PET de la Secretaría de Educación Superior e interlocutora institucional del mismo programa, dependencia que pertenece al Ministerio de Educación. Igualmente coordinó el Centro Audiovisual y el Centro de Documentación del Centro de Ciencias Exactas, Ambientales y Tecnologías. Fue editor y miembro del Consejo Editorial de la revista Oculum Ensayos e igualmente es el líder del Grupo de Investigación, Estudios Urbanos, Cultura y Arquitectura, acreditado por la PUC de Campiñas en el directorio del CNP. Áreas de actividad: arte, arquitectura y urbanismo, estudios urbanos y paisaje cultural. Perfecto. Entonces, pues, doctora Jane, bienvenida. El escenario es suyo, mejor dicho, doctora. Agradeço enormemente o convite de estar aqui com vocês. Peço desculpas de estar falando em português, o meu espanhol é nulo, então eu vou tentar falar de forma muito pausada para que a gente possa trocar algumas ideias sobre esse assunto que eu separei para vocês. É o fim do mundo, né? O fim de um mundo, né? É o fim de um mundo e a última oportunidade para ver o habitat tradicional desse ser humano que é um caipira, né? Que é um caipira, um típico habitante do interior do estado de São Paulo, né? Essa ideia vem da questão das paisagens híbridas, ou seja, essas paisagens híbridas eu entendo aqui como espécie de portais de passagens entre os mundos, né? É um mundo que se acaba, mas outro que se inicia, né? Então,
esse ser humano que vive entre esses dois mundos, que é o mundo rural, do trabalho, do plantio, da natureza, e o mundo urbano, né? E como que ele busca reproduzir a sua existência nessa situação hibridizada, que são esses dois mundos, né? Falando um pouquinho sobre as minhas pesquisas, eu tenho uma pesquisa, a minha pesquisa é sobre a dimensão territorial da cultura. Vocês me desculpam que eu estou um pouco rouca aqui, né? Mas a dimensão territorial da cultura e no King's College, no Instituto Brasil, Instituto do King's College, eu trabalhei com a ressignificação de espaços de conteúdos negativos ou resultados de espaços de fatos traumáticos. Então, com o Carandiru, onde ocorre o massacre, né, de mais de 100 pessoas, e depois os projetos arquitetônicos de requalificação e ressignificação desses espaços. Trabalhei também com o Memorial da Liberdade, o DOPS, o nosso Departamento de Controle Policial, e também com a ideia dos matadouros, que são espaços traumáticos. Depois, para romper um pouco com essa dicotomia entre o local e regional, acabamos por pensar numa espécie de território que é o território que está situado ao longo do Trópico de Capricórnio, na América do Sul, obviamente, onde situa-se São Paulo, Rio de Janeiro, e essa faixa que atravessa o estado de São Paulo e chega até a tríplice fronteira Argentina, Paraguai e Brasil. Então, em todo esse território, a gente tem desde a cultura guarani, né, povos autóctones, quilombolas, vários tipos de seres sertanejos, né? E tem também processos de metropolização ou de macrometropolização, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, existe uma diversidade de possibilidades dentro dessa faixa aqui, a partir da qual olhamos o mundo, né? Então, este é um pouco o que fizemos. Então, trabalhamos nessa faixa, territórios alagados, experiências de reconfiguração e imposição de lógicas díspares de ordenação territorial. Trabalhamos com a cultura guarani, com o próprio caipira, com a noção do sertanejo, com povos de matriz africana, com tipos pré-modernos e tipos chamados autóctones ou povos tradicionais originários. Então, todas essas situações existem, né, aqui nessa pequena faixa do planeta, né? E aqui, né, nessa apresentação, eu trouxe os dois artigos de situações de extinção, né? A primeira, uma situação de extinção por problemas climáticos, onde você tem o excesso de chuva e a destruição de patrimônio histórico que mantém a memória e mantém a coesão social de pequenas cidades do período colonial. E também esse outro artigo, que é o artigo sobre o senhor Candian, né? E que a gente chama do último caipira, que é um curureiro, né? Benzedeiro e trabalha no cultivo da horta e vive nesses dois mundos, do mundo rural e um mundo urbano. Tá? Jane, Oi. Você está apresentando porque a gente... você já Não, eu vou começar a apresentar agora. Desculpa, tá? Obrigada. Eu só fiz uma introdução aqui, porque eu vou apresentar a questão. Então, esses trabalhos são trabalhos feitos com minha orientação em coautoria com outros alunos que trabalharam aqui. Então, eu vou fazer a apresentação e, na verdade, o que eu fiz
Luísa, foi um texto seguido de imagens, né? Porque para ajudar, mais imagens e também o texto que eu vou falando aqui. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Está compartilhada? Assim, Jane. No. Só que não aparece. Peraí, não aparece o meu PowerPoint. Um momento que. Acho que eu vou fazer assim. Aparece? Ainda não, Jane. Talvez compartilhar a tela inteira, né? Peraí. Agora Foi? foi. Agora você colocando em modo isso. Aí é para a primeira, depois? Então, um fim de mundo, né? Aqui para mim está aparecendo as janelinhas aqui, vou tentar fechar. Eu estou um pouco rouca. Aí. Então, a ideia é fazer essa conversa sobre essa última oportunidade de ver esse caipira no seu habitat tradicional. Então, falando um pouquinho de fenomenologia, né? As nossas mentes estão em um fluxo contínuo de formação de imagens, recolocação de lembranças, pensamentos, afetos, reconhecimento, identificação, imaginação. Então, este fluxo é a base da condição existencial humana. Dessa maneira, somos como seres no mundo, também como criadores de mundos, a partir das coisas e dos outros seres que nos rodeiam. O resultado deste fluxo contínuo é uma complexidade que se manifesta para além do visível. No entanto, este processo de ocultar e revelar, que provém do mundo e a ele retorna, nos é tão familiar que pouco nos damos conta de sua imediatez. Somos decodificadores de coisas invisíveis e produtores de narrativas que as tornam visíveis, audíveis e sensíveis. Com isso, o incognoscível vai se tornando cognoscível, como presença espaço-temporal, como externalidade. Então, esse fluxo de ocultar e revelar entra em contato com fenômenos vitais, ao que vulgarmente chamamos de natureza, termo que se manteve residualmente na nossa linguagem banal. Algumas vezes emprestamos essa designação ao ambiente natural. Fazemos assim certa distinção quanto ao ambiente construído, mas só momentaneamente, para desidentificar-se desta externalidade, mantendo alguma distância que nos fornece autonomia para refletir sobre o mundo. Há algo lá fora que não se mistura totalmente com algo aqui dentro. Este outro é precisamente outro, embora meu semelhante. Então, essa distância providencial parece necessária para dar sentido ao fluxo e, quem sabe, reduzir a velocidade do tempo, retornar ao tempo lento que a vida contemporânea nos privou. Sem essa distância, dificilmente conseguimos produzir um mundo ordenado, ou seja, passar do caos ao cosmos e voltar ao mundo das coisas simples. Perdão. Então, o que são as paisagens híbridas? Há momentos na história em que surgem narrativas de fim do mundo como vislumbres
da iminência da extinção humana. Então, essas imagens apocalípticas aparecem na arte e na literatura e manifestam esses momentos críticos de transição entre paradigmas e modos de ser. Então, abandonamos um mundo para criar outro. Formamos paisagens híbridas que manifestam os portais de passagens de um mundo ao outro. O nosso interesse pela etnografia caipira surgiu ao redor de 2006, a partir de uma investigação sobre a paisagem cultural do Vale do Paraíba do Sul, e naquele momento, especialmente sobre o Alto Vale. A pesquisa resultou num artigo publicado na revista ID da Universidade Politécnica da Catalunha com o título O Habitat Caipira e o Cultivo do Milho no Alto Vale do Paraíba, publicado em coautoria com Adelita Araújo, que estava fazendo uma investigação sobre o alagamento provocado pela usina hidrelétrica de Itaipu, na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Nessa região do Alto Vale, tínhamos também uma série de pequenas usinas hidrelétricas e alagamentos de cidades com patrimônio riquíssimo, patrimônio do período colonial. Em outra pesquisa, juntamente com Rodrigo Assunção, eu realizava um levantamento do patrimônio material e imaterial das duas cidades históricas do Vale do Paraíba, o São Luís do Paratinga e Bananal. Essa última, São Luís do Paraitinga, com cerca de 10, na época, 10 mil habitantes, ela... Jane, Oi. Jane, desculpa, se você puder falar mais devagarinho. Tá. Obrigada. Tá bom. Então, com cerca de 10 mil habitantes na época, a cidade de São Luís do Paraitinga, um dos 4 núcleos urbanos localizados no Alto Vale, originais do período colonial, sofreu danos com a destruição de parte de seu patrimônio histórico arquitetônico. Então, no final de 2009 e início de 2010, o índice de chuvas na região chegou a 605 milímetros contra uma média mensal de 195 milímetros, ocorrendo o aumento do nível das águas do rio em cerca de 12 metros. Como resultado, um conjunto de edificações tombadas no centro histórico, incluindo a Igreja Matriz, foi quase totalmente destruído pela inundação. Havíamos, pouco antes, registrado a festa de Corpus Christi, uma festa centenária para a cidade, e assistido à peça de teatro no mercado, aquela que vos apresentei no início dessa apresentação. O teatro, o mercado, a igreja ficaram totalmente submersas pelo transbordamento do rio. A matriz havia sido, desde o período colonial, o palco dos festejos tradicionais da cidade, das procissões de Corpus Christi, com as ruas decoradas, faziam seu curso pelo centro histórico, parando de estação em estação, até chegar à matriz que acolhia os fiéis. Esse ritual ocorria anualmente em todas as festas que marcam o ano do camponês do interior paulista. Mas para estudar o caipira, fazia-se necessário ir ao ambiente rural, onde ainda era possível observar seu habitat. Os caminhos de terra batida, serpenteando pelo mar de morros, como nas palavras de Assis Absaber, alinhavam conjuntos vernaculares que compõem as moradias de sitiantes e suas famílias estendidas, compadres e comadres, reino animal e vegetal, astronomia e medicina popular.
Hortas, pomares, pequenas plantações de milho e mandioca, curral e porcilga formam os conjuntos com estrutura suficiente para fornecer o sustento da família e, quando possível, fornece algum excedente para trocar com os vizinhos ou vender na cidade. O caipira é um habitante das zonas rurais do interior paulista, lavrador da terra. Segundo Pires, o topônimo caipira deriva do tupi-guarani capiabiquara. Denota um acanhamento típico designado como caipirismo, que passou para a linguagem formal com o significado de pessoa de pouca vivência social. A raiz caí, em tupi-guarani, significa gesto do macaco ocultando o rosto. Capipiara significa aquilo que é do mato e deriva do capiã, ou seja, de dentro do mato. Todas essas palavras são compostas a partir de caapi, aquele que trabalha na terra, que lavra a terra. Copira significa roçar, fazer roça. Então, essas unidades são unidades de sitiantes, se localizam perto dos cursos de água, né? E se organizam em propriedades onde habitam esses sitiantes e se localizam ao longo dos caminhos, formando os bairros rurais, né? São típicos bairros com capela, escola e vendas, uma tipologia arquitetônica característica e muito comum no interior paulista. Alguns desses povoados crescem para fundarem cidades e se fortalecem a partir da coesão social impulsionada pelos festejos anuais e relação de cooperação entre os habitantes locais. Em 2015, então, na zona rural da região do Alto Vale do Paraíba, ainda era possível encontrar algum vestígio desses conjuntos. Mas o crescimento das cidades atraiu os lavradores que, desde a década de 1950, enfrentavam um crescente êxodo rural. Além disso, as usinas hidrelétricas haviam alagado uma parte do patrimônio histórico arquitetônico e alterado a paisagem cultural. Em pesquisa de campo, encontramos lugarejos em processo de desertificação, como é o caso de Redenção da Serra, com sua igreja matriz construída em 1882 e tombada pelo Condefat em 1982. A matriz de Redenção da Serra é um belíssimo exemplar da arquitetura religiosa da segunda metade do século XIX e, embora tenha sido tombada, encontra-se pouco conservada, principalmente no seu interior. O conjunto de casas contempla construção em taipa e casarões do mesmo período. Simultaneamente, por volta de 2012, eu e Vítor Sartori Córdova iniciávamos uma investigação sobre rodas de cururu na cidade de Iracemápolis, um pequeno município adjacente ao município de Piracicaba. No caso deste estudo, observávamos as mudanças nos hábitos de pessoas que haviam passado da vida no campo em consonância com os ritmos do ambiente natural para o mundo do operário, da venda de sua força de trabalho, da obsolescência dos saberes tradicionais e das ferramentas de uso pessoal para o ambiente urbano. Nessas habitações das vilas operárias urbanas, a disposição dos objetos manifesta traços do mundo anterior, sobretudo quando ficam em desuso. Os objetos de valor de uso, que antes sustentavam os hábitos cotidianos, ritualizam a vida e marcavam os lugares da casa, aparecem nesse novo mundo como fetiche, como instrumento simbólico, ícone de uma vida que deixou de fazer sentido.
a relevância com esses habitantes, a reverência com esses habitantes, com que esses habitantes ressignificam seus objetos, demonstra não só fenômenos de hibridização, mas a vitalidade de um mundo que renasce. Na pesquisa, observamos que nem todos são capazes de encontrar o sentido de lugar na nova paisagem que se forma. Enquanto percebíamos a dificuldade em estudar o caipira autêntico em seu habitat, numa pesquisa no acervo do Instituto de Estudos Brasileiros, nos deparamos com uma série de fotos e um texto descritivo sobre o habitat caipira realizado pelo jornalista e memorialista Hernani da Silva Bruno. Aqui nesse slide é possível ver esses objetos que o caipira, já urbanizado, né, traz para a sua habitação e os coloca como instrumento de museu. Né? Córdoba havia entrado e fotografado o interior de um conjunto de habitações de pessoas que, embora habitassem a zona urbana, ainda mantinham hábitos da vida rural. Um tanto nostálgico, o seu interesse principal era registrar algo que na época ainda não se apresentava claramente. Dentro do programa de pós-graduação em urbanismo, aquelas imagens pareciam sem valor científico. Mesmo assim, cativavam nossa atenção devido à singeleza dos objetos dispostos de certa maneira muito peculiar. Esses registros fotográficos se mostraram tão cativantes que várias vezes passamos longas sessões de observação deste material, olhando uma a uma as fotos, conversando e comentando sobre o que se podia ver. Os objetos dispostos no espaço da casa dão testemunho de ações cotidianas. As ações cotidianas, repetidas ritualisticamente, constroem o mundo da pessoa, a sua paisagem, os sentidos que dá à sua existência. Sentido que define um movimento do tempo vinculado ao estar presente. Para a cultura tradicional, daquele que mantém o saber das conexões entre o artificial e o natural, o homem simples ou pré-moderno, morar pressupõe demorar, permanecer, domesticar, cultivar, cultuar os antepassados e fazê-los ainda presente nesse lugar que habita. Naquele ano, Córdoba estava em contato e acompanhando os afazeres do senhor Candian, um curureiro de Iracemápolis, benzedeiro e cuidador de uma horta. O artigo publicado na revista do Instituto de Estudos Brasileiros com o título Candian, o último caipira, foi o resultado do acesso às seguintes manifestações do mundo caipira. Os documentos do Fundo Hernani da Silva Bruno, sobre a guarda do Instituto dos Estudos Brasileiros, o contato direto com o senhor Candian e o levantamento fotográfico realizado por Córdoba. Hernani da Silva Bruno foi um jornalista e memorialista que, como Antônio Cândido, Oi? Tudo certo? Continuo? Continua assim, Jane. Hernani da Silva Sim, por Bruno. favor. Oi? Vamos lá. Hernani da Silva Bruno foi um jornalista e memorialista que, como Antônio Cândido, se interessou pela cultura caipira. Então, o que aconteceu? Nós estávamos em contato com o senhor Candian, havíamos feito uma série, mais precisamente o Vitor, né, havia feito uma série de fotografias, entrado na casa desses caipiras, né, que moravam em Iracemápolis,
fotografado seus objetos, seus modos de vida, a singeleza, né, do espaço da casa. Junto com isso, estava acompanhando o senhor Candian, né, que era esse curureiro, benzedeiro, e também tinha essa horta, né, cultivava essa horta. Também entramos em contato com esse acervo, que é o acervo, que é um conjunto de fotografias que Hernani da Silva Bruno havia feito no início da década de 1950, fotografado o mundo caipira. E ele tem também, no meio dessas fotografias, um texto onde ele faz uma descrição do mundo caipira, e ele vai chamar esse mundo caipira que vai se acabando. Os interesses na literatura histórica, 3 temas foram frequentes na literatura de Hernani da Silva Bruno: o Brasil geral e regional, o estado de São Paulo e principalmente a cidade de São Paulo. Ele trabalhou em 3 volumes sobre a história e tradição da cidade de São Paulo, sobre história e paisagens do Brasil, que são 10 volumes de várias regiões do Brasil, e uma série de outros livros que deixou, então, no acervo do IEB. Então, o texto, eu vou passar as fotos, alguma coisa dessas fotos, e ler rapidamente para vocês um extrato do texto. Então, sim, esse mundo caipira que vai se acabando. Então, ele está diretamente em contato com esse mundo caipira que nós não temos mais, né? 50 anos, 60 anos depois. Dentro de algum tempo, que não pode ser previsto com nenhum rigor, vai ser muito difícil encontrar em qualquer parte essas imagens, ainda hoje familiares, da casa, dos utensílios, da indústria caseira, dos equipamentos de caça e de pesca, dos instrumentos musicais e da dança ingênua que compõe o ambiente característico daquilo que se pode chamar de civilização caipira. E chegará um dia, talvez não muito remoto, em que terá de ir a um museu de técnicas populares ou a um museu imagem de som, aquele que quiser saber como era uma casa de pau a pique, um fogão de cupim tucuruva, um isqueiro de binga, um guambo de beber água, uma gamela de raiz de figueira, um jacá, um monjolo, um giral de esperar a caça na ceva, uma congada, um cururu, uma dança de Santa Cruz. Então, ele está descrevendo ali os diversos remanescentes na nossa cultura, né, desses elementos que caracterizam esse habitante, né, esse caipira, que mora nessas casas de pau a pique no ambiente rural. O que os museus do futuro talvez não possam transmitir a ninguém é o sentido mais íntimo e indefinível sabor da existência caipira, que terá também desaparecido ainda mais que suas marcas materiais. Antes de tudo, era uma existência, a caipira, que não se prendia pelos ponteiros do relógio a uma vasta engrenagem como é o mundo em que quase todos vivemos hoje. O mundo caipira, no mundo caipira não havia horas. Havia o amiudar dos galos, sonorizando a madrugada dos quintais, havia o pino do sol, semeando sombras de preguiça em torno das casas. E havia a boca da noite, prenunciando o silêncio e a escuridão. Era um mundo meio primitivo.
em que os homens, como que se deixavam viver, sem procurar o sentido da vida. Como disse um escritor, plantavam roças de milho e de mandioca, faziam farinha e polvilho, engordavam seus porquinhos e deixavam depois correr os dias, como haviam corrido de seus maiores, que dali partiram em redes para o Campo Santo. Aqui nessa foto, um bairro rural, com a capela, a venda e as suas casas. Então, o mastro do santo diz para onde vai o vento. A frente do terreno da casa do roceiro é marcada pela porteira, quase sempre rústica e torta, em meio à cerca de pau a pique ou de guarantã. Junto à porta estão as pedras de afiar e, mais isolado, o mastro de Santo Antônio ou de São João, com desenhos escorridos pela água das chuvaradas, apontando para o céu. A casa pode ser de tijolo, mas quase sempre de pau a pique, com vigas trançadas, emplastadas de barro, colocadas sem nenhum exagero de regularidade e amarradas com traçados de cipó. Não é raro que sejam mal revestidas de barro, deixando entrever ripas e barrotas. Quando são caiadas, é com tabatinga. Evoluiu muito pouco a casa do mundo caipira. Forro não tem. Ou mostram, como se fosse forro, um traçado grosso de taquara. A cobertura é de sapé, que está sempre meio envelhecido e pobre. As comidas da casa caipira mais genuína, os cômodos da casa caipira mais genuínas, são quando muito uns 3 ou 4. A cozinha, 2 quartos de dormir e uma sala que serve para uma porção de coisas. Mas às vezes são apenas 2 os compartimentos e de dimensões muito reduzidas que mal cabe neles uma cama. Cama que muitas vezes não passa de um jiral, onde brotam esteiras, e que é levado nas noites de muito frio para a beira do fogão. Então, o Bruno ali também vai falar qual é a receita para fazer o monjolo, né? Ele vai falar dessa indústria caseira que tem um papel de destaque na vida caipira. O saber fazer farinha, rapadura, garapa, entre outros, é também saber produzir as engenhocas e utensílios. Saber fazer o chapéu, a cesta, a roupa, a viola, os brinquedos infantis. Hernani aponta sobre a importância da matéria-prima, o pau, a cerâmica e a palha. Utensílios de aço também são fabricados, embora em menor qualidade. Outro conhecimento é o trato com animais, tanto os de comer, caçar, quanto o seu companheiro cão, sempre magro. Cachorro gordo não tem faro para caçar. O caipira é um caçador audaz, conhecimento herdado do indígena. Os bichos povoam a floresta e imprimem valor simbólico aos ritmos naturais e ao desconhecido. Quanto às aves, o lugar que aparecem, as horas do dia, os comportamentos são índices que transcendem o visível e o invisível. O curau, a pamonha, a canjica são as dádivas do milho que, além de alimento, servem para contar os dias, as estações. Hernani descreve a culinária extraída diretamente da terra. A horta, o pomar, a plantação, as ervas, as frutas nativas e cultivadas. Por fim, descreve
o som da viola, a catira e o cururu, o triste canto do caipira. Eu paro por aqui a minha apresentação sobre o caipira. Me coloco à disposição, então. Agradeço a oportunidade de apresentar aqui essa breve apresentação. Muchas gracias a usted, doctora. Realmente la cercanía que como colombianos, también diría yo como una persona que vive en un barrio rural también, acá en Colombia, hay mucha cercanía en todo lo que usted nos acaba de mostrar de la caipira. Creería yo que también hay unos, entre comillas, caipiras en Colombia en el sector cafetero también. Hay muchas historias parecidas, muchas de las fotografías, de los testimonios que usted nos da realmente me llegan al corazón, precisamente por vivir en estos barrios rurales acá en Colombia, donde también hay muchos de estos seres libres o independientes que definitivamente siguen manteniendo estas tradiciones y estas historias a flote, por decirlo así. Un poco relacionado con este tipo de investigaciones etnográficas y también de corte fenomenológico, voy a permitirme realizarle unas preguntas que están relacionadas precisamente con esta temática. La primera pregunta nace de un artículo de un investigador hindú que se llama Ranjan Datta. El artículo se llama Descolonizar tanto al investigador como a la investigación y su efectividad en la investigación indígena, ¿no? El autor hace en este artículo diferentes reflexiones en estas investigaciones que son de corte fenomenológico, como las que son dadas en grupos étnicos. Una de estas recomendaciones que el autor hace es que él recalca la importancia de definir los objetivos de investigación desde el lugar de práctica de los participantes o mismas comunidades, buscando con esto el poder contar con un compromiso confiable y significativo de los participantes en la investigación. Ante esto, el autor manifiesta, abro comillas, la investigación académica a veces puede tener un poder invisible sobre la práctica de las personas, incluyendo el explicar, predecir y discutir sobre la vida, la cultura y los valores de los participantes. Cierro comillas. Doctora Jane Hane, ¿qué opinión le merece usted al respecto y de considerar lógicas estas consideraciones del doctor Ranjan? ¿Cómo considera usted desde el punto de vista metodológico que se deban plantear objetivos para investigaciones de corte etnográfico y fenomenológico, considerando las epistemologías involucradas tanto del investigador como de la comunidad? Bom, eu acho, primeiramente, temos um problema, né? Quando falamos de método fenomenológico, né? Quer dizer, toda vez que existe um compromisso científico, perde-se a visão do fenômeno em si, né? Nós precisamos estar em contato para que essa pesquisa, de fato, tenha esse apelo, né? Esse apelo fenomenológico, precisamos nos colocar diretamente perante o fenômeno que se apresenta e se manifesta no mundo da vida real, né? Então, nós temos esse problema na academia, nós temos que abandonar, de certa maneira, esse saber científico, se quisermos apreender aquilo que o mundo ao redor nos fala, né? Então, uma das coisas que fizemos, né, é entrar na casa, né, do caipira. Eu não, meu colega de trabalho, Vitor, né? Eu entrei em algumas outras casas
né? E fotografar e conversar. E aí se coloca também um outro problema, que é o problema do comitê de ética, né? Porque para entrar em contato com essas populações, nós entramos em contato com populações ribeirinhas, com povos de matriz africana, né? Mas para fazer isso você tem que ter um projeto de pesquisa que estabelece objetivos bem definidos e passa pelo comitê de ética, e quando você chega lá para conversar com essas pessoas, você perde toda a riqueza que o mundo se apresenta. Então, nós temos sim abandonado as práticas mais científicas de definir objetivos claros, né? Porque quando você tem objetivos claros, você só consegue observar aquilo que os seus objetivos te ofertam, né? Então é uma pesquisa, a pesquisa etnográfica ela tem suas particularidades, mas também a gente se fia um pouco na nossa herança indígena, cabocla, né? Sobretudo em alguns estudiosos muito interessantes que temos aqui no Brasil, como Luiz Saia, né? Que observa, né, os sítios arqueológicos e abandona um pouco os documentos escritos e tenta entender o que ler, né, sobretudo ler o que aquela manifestação cultural, o que aquela questão, né, que está sendo colocada nos apresenta. Acho que se respondi. Muchas gracias, doctora. Me permito continuar con una segunda pregunta. En su artículo El hábitat de Caipira y el cultivo de maíz en el Alto Valle desde Paraíba, manifiesta del gran potencial que puede llegar a generar la fiesta del divino en los procesos creativos de las comunidades, así como igualmente permitir reforzar una conexión directa con la naturaleza. En mis intenciones doctorales planteo la posibilidad de que en entornos multinaturalistas propios de comunidades indígenas, en el cual existe una relación entre humanos y no humanos, la concepción de creatividad como la conocemos, entre comillas, posiblemente se aleje o diste de las concepciones eurocentristas sobre la misma, incluso de manera hipotética, llegar a obtener como resultado una resignificación o descolonización de la creatividad. ¿Qué opinión le merece al respecto? ¿Considera usted que las cosmogonías en entornos multinaturalistas, donde la relación interespecies es parte intrínseca, la creatividad podría llegar a considerarse de una manera descolonizada? Então, a questão da decolonização, né, que a gente atualmente se fala muito na academia, sobretudo aqui na América, né, do Sul. O habitat, né, todo esse caldo cultural que ainda está preservado, né, a pesquisa se chama a dimensão territorial da cultura, né? Esse ser humano que habita uma determinada paisagem, né? Essa paisagem tem características climáticas, tem características, tem tipo de solo, tem tipo de animal, tem abelha, tem uma série de coisas que povoam esse território, né? A paisagem ela vai surgir da interação desse ser humano, né, desse habitante, né, que faz dali o seu habitat, né? E junto com isso, né, os seus parceiros, né, o coletivo, a comunidade, né? E a partir dessa interação com a terra, né, com o espaço, com o mundo, né, ele constrói o seu mundo, né, e vai produzindo essas narrativas que, de certa maneira, tornam cognoscível o incognoscível, né?
conhece o desconhecido a partir dessa relação que ele tem com o mundo natural, né? E que ele chama, por vezes, de divino, né? E os objetos aí, as coisas, né, do mundo, não são só os objetos, os artefatos, mas são também os animais, né, as plantas, o reino vegetal, vão constituindo essas narrativas que entram para o plano mítico e constrói o mundo do coletivo também, né? O mundo do outro. E todo esse patrimônio cultural vai fortalecendo a conexão direta entre natureza e mundo artificial, mas também vai produzindo uma coisa que a gente vai chamar de coesão social. Por quê? Porque a memória é coletiva, os objetos são coletivos, né? As narrativas são coletivas, né? E é nesse dia a dia da produção das festas que a imaginação poética vai construindo esses mundos, uma diversidade de mundos, né? O mundo contemporâneo é produzido a partir de uma diversidade de mundos, né? Então, essa diversidade de mundos, que não são os multinaturais aí, ambientes multinaturais, né? Colocados aí na questão, mas é uma diversidade de mundos que constituem essa complexidade. Por isso que eu comecei ali, né, a minha apresentação falando desse fluxo, né? É o fluxo de quê? De pensamentos, de ideias, de afetos, de reconstituições, de lembranças, né, que vão fazendo com que a gente interaja com esse mundo e constitui o mundo, né? Aqui, né, nessa pergunta, se fala da relação entre humanos e não humanos, né? Seria interessante que o autor da pergunta falasse um pouco do que ele está chamando de não humanos. Eu tenho a minha própria noção de humanos e não humanos, né? Então, essa noção de criatividade, da produção de mundos imaginários, né, ou imaginários, essa constituição de um cosmos, um caos que gera um cosmos por meio das narrativas. Espero que eu tenha tentado colocar aí alguma coisa para a gente pensar. Muchas gracias, doctora. Me remito a hacer una última pregunta relacionada con el tema de las tecnologías. En este caso me remito a Jude Huey, en el artículo de Cosmotécnicas, el cual cita a Simondon, haciendo referencia al concepto de la fase mágica, entre comillas, cuando hacen ilusión al origen de las tecnologías, ya que para Simondon la historia de las tecnologías puede verse como un progreso constante de los modos de reticulación de las fuerzas espirituales, en el cual se plantea la existencia de una forma de unidad donde no hay distinción entre sujeto y objeto. Doctora, ¿cuál es su concepto de tecnología desde la perspectiva de los saberes ancestrales y multinaturales? Essa é uma pergunta tipicamente sul-americana. Essas forças espirituais, né? Quer dizer, estamos aqui juntando história das tecnologias com forças espirituais, ou seja, esses mundos, né, que construímos a partir das naturezas, mas da natureza, mas não só da natureza, né? Esses mundos que construímos e que fazem essa ponte entre o visível e o invisível, né? As tecnologias, elas não são só alta tecnologia, né? É comum a gente entender que desde o mundo grego, né? Aí nós estamos falando de Ocidente, né? Origem do Ocidente, mas vamos colocar uma questão, né? A polis vai surgir, né? O alfabeto vai surgir mais ou menos juntamente com a polis, né?
e com o contar, né? A polis, a moeda e, e o alfabeto. São tecnologias, né? Essas tecnologias, esses saberes, né? Aqui, na América do Sul, nós temos tecnologias muito próprias, né? Saberes muito da nossa Constituição e da nossa relação com a natureza, né? Nós temos, por isso que eu falo, né, essa região no qual nós estudamos, que é a região do Trópico de Capricórnio, né, tem uma constituição geográfica muito particular, né, tem uma fauna muito particular, né, e esse saber fazer, né, esse saber contar, né, esse saber fazer, esse saber contar, os objetos, esses objetos que o Hernani nos coloca, né? Desde a questão da alimentação, né? O saber plantar, essas tecnologias que fundamentam a nossa existência, né? Teríamos aqui uma série de histórias para contar, sobretudo histórias de indígenas e povos autóctones para contar, e que definem tecnologias que vão sendo, inclusive, sobrepostas, né? Aqui na pergunta, a história das tecnologias pode ser vista como um progresso constante de modos de articulação das forças espirituais, né? Uma delas é quando a maloca indígena é sobreposta pelos jesuítas, fazendo-os morar em vilas, em habitações unifamiliares e desestruturando a forma de existir dos guaranis, por exemplo, né? Então, são esses processos constantes de modos de reticulação ou de rearticulação das forças espirituais que compõem a existência e, sobretudo, a questão da sobreposição de poderes. Muchas gracias, doctora. Le doy paso a mi compañero David Martínez. Hola, buena tarde, compañeros. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Bueno, teniendo en cuenta lo mencionado, se hace un análisis pues, de las dos lecturas y los contextos que se relacionan entre las dos como prácticas y tradiciones locales. Se identifica que estas están profundamente arraigadas en la relación con el entorno natural y en sistemas de creencias específicos, como los que acaba de mencionar. Estos contribuyen a la identidad colectiva y al patrimonio cultural de las comunidades, y se ve en las fotografías pues que se trata de cierto grado de resistencia, entonces a desaparecer sobre todo, ¿no? Entonces, ¿cómo? La pregunta estaría relacionada en cómo han influido tanto las prácticas agrícolas tradicionales y los rituales espirituales, como por ejemplo, las creencias del divino niño, y también pues el tema de la posición o de la lectura de la luna o días de sol, ¿sí? En la conformación de la resistencia cultural y la autonomía de comunidades locales frente a los procesos de colonización y modernización en América Latina. O Brasil, eu posso falar do Brasil, né? Eu não conheço, eu conheço pouco, né? Mas eu posso falar do Brasil. O Brasil é um território de dimensões muito amplas, né? E a gente tem aqui comunidades isoladas ainda, né? Sobrevivendo e resistindo à imposição deste progresso, né? Civilizatório. O processo civilizatório, o que é o processo civilizatório? É justamente o processo de construir civitas, cidades, né? Então, há uma lógica eurocêntrica de ordenação do território
que desconstrói as simbologias locais, né? De ordenação do território. Se você pegar, por exemplo, a cultura guarani, o tecuá, né, a forma como os guaranis ordenam o território e tratam o território, se circulam no território, é totalmente diferente, obviamente, do processo de produzir cívicas, de produzir cidades, né? Então, há esse embate o tempo todo. Nos estudos que fizemos, né? Então, desde a produção, por exemplo, a necessidade de produzir eletricidade, né? Atendendo ao mundo moderno, né? E ao progresso, sobretudo ao progresso do capital e etc. Né? No entanto, você acaba com as populações ribeirinhas, você acaba com saberes tradicionais, você acaba com formas de conhecimento da natureza que são, sobretudo, importantes para a manutenção da existência no mundo atualmente, né? Colocam-se em risco práticas e conhecimentos super necessários no momento em que vivemos, né? Então, é resistência, mas também o isolamento, né, que temos em relação a esses locais, nos privilegia, de certa maneira, né? No entanto, a gente vai vendo o avançar, né? O avançar da agroindústria, o avançar da cana-de-açúcar, da plantação de soja, da extração de madeira na Amazônia e um rol, né, de situações que precisamos rever, né? Então, eu penso por aí. Bueno, me permito entonces agradecer tanto a Hanna Mesaros como a Jan Victal por la presentación del día de hoy, a la gestión de la profesora Diana Castelblanco y también a la moderación de Diana y de la profesora Luisa Paraguay. Les agradecemos muchísimo también a los estudiantes por su compromiso, por su interés en el desarrollo de esta sesión. Y pues bueno, un abrazo muy grande y nos vemos en 8 días. Sim, Gracias. Graças a todos. Muchas gracias, que estén obrigada. muy bien. Chao. Gracias, Hasta Doc. luego. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias.